Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría verlos el día de hoy. Vamos a empezar entonces nuestra catequesis el día de hoy, recordando que estamos en nuestra catequesis número 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que ella nos ayude a comprender sobre todo la importancia y lo que implica amar a su Hijo Jesús. Vamos a pedirle a ella que nos ayude, que nos ilumine, sobre todo a comprender la grandeza de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de Jesucristo. Creo en Jesucristo. Con esta pequeña introducción muy marveliana, nos va a ayudar a entender que Jesús es mucho más que un mero superhéroe, más que un solo hombre poderoso. Porque entraremos a ver ciertos aspectos fundamentales de ese Cristo que no solamente es un hombre bueno, sino es Dios. Y es mucho más, porque como dice el video, nos salvó, nos redimió del pecado y nos permitió tener vida y vida en abundancia. Pero ¿quién es Jesucristo? Y aquí viene un detalle, tres preguntas fundamentales para entender. Una vez más, hablarle a un católico de Jesucristo es muy fácil. Pero como tú, cristiano, católico, ¿qué herramientas usarías sin temas bíblicos de la existencia de Jesús? Por eso la primera pregunta es si realmente Jesús existió. La segunda es los principales nombres de Jesús y por último, herejías cristológicas. Ya hemos visto herejías del Padre y ahora vamos a centrarnos a las herejías de Cristo. Recuerden que se les ha dejado un examen que tiene que ver con los resúmenes o los videos para recordar y recuerden que ahí ya hay un tema muy importante a tratar. Hoy nos dedicaremos a hablar acerca de Jesucristo, esta figura importante en nuestra vida. Pero, como dice la primera pregunta, ¿Jesús realmente existió? Claro, tú católico que has escuchado esto, para ti es fácil. Pero ¿qué pasa si viene un ateo una vez más? Un ateo, una persona que no cree, una persona que no es católica. Jesús no existió. Demuéstramelo sin tu Biblia. Hoy aprenderás textos históricos que nos van a ayudar a entender que Jesús realmente existió, no solamente con la fe, sino también con aspectos de la historia. Y los nombres de Jesús y por último las herejías cristológicas. Ya sabíamos que esa herejía es aquella acción
o palabra o cosa que niega una verdad de fe, ¿no? Niega una verdad de fe. Hace rato habíamos dicho, ¿no? Cristo es Dios. Existen herejías que niegan la existencia de Jesús como Dios. Vamos a irnos en el punto número 1. ¿Jesús realmente existió? Es la primera pregunta que nos hacemos en esta primera parte. Vamos ahora a comprender ese detalle. El cristianismo, dice aquí, implica principios filosóficos, pero no es filosofía, contiene principios. ¿A qué se refiere eso, profesor? Que llega un momento en la teología en donde va a necesitar la teología fundamentos filosóficos para intentar explicar algunos aspectos de fe. Lo hemos visto en la clase pasada. Cuando decimos que el Padre es consustancial al Hijo, esa palabra consustancial no está en la Biblia, porque es un término meramente filosófico. Y siendo meramente filosófico, la Iglesia utiliza la filosofía para ayudar a dar ciertos principios. El cristianismo no es filosofía, pero sí contiene ciertos principios que van a ayudar a que la fe tenga mayor luz. El cristianismo no es ética, es una ética, pero posee principios éticos. Toda la vida de Jesucristo implica lo que debe vivir, cómo debe vivir el cristiano moralmente. Posee principios sociales, pero no es un movimiento social. La iglesia no es una ONG. La iglesia es Cristo. Por eso, hermano, cuando algún evangélico te toca la puerta, un hermano separado te toca la puerta y te dice, yo soy cristiano, y tú con toda razón le puedes decir, yo también lo soy, porque yo sigo a Cristo. Tú eres cristiano, claro, cristiano católico. Infelizmente, estas personas se han robado, se han apropiado de un término que le corresponde al católico. Tú te puedes llamar tranquilamente, soy cristiano católico. ¿Por qué soy cristiano? Porque sigo a Cristo. ¿Y por qué soy católico? Lo veremos cuando hablemos de la iglesia, pero adelantamos un ratito, porque la iglesia es universal. Por eso somos católicos. Pero somos cristianos y es a Él a quien seguimos. Seguimos a Cristo, a este Cristo vivo. Pero nos tocará conocer un poco más de Él. Nos tocará de alguna otra manera vivir, sentir, mediante un retiro, una jornada. Pero también implica conocerlo. Nadie ama lo que no conoce. Si no me equivoco, en este grupo hay personas que se van a casar también. Entonces, preguntarnos, yo me voy a casar con alguien que no conozco. Es imposible. Yo no puedo amar la fe que ahora voy a adecuarme. Para aquellos que van a recibir el sacramento, muchos sacramentos, tengo que conocerlo. Tengo que conocer a aquella persona que se entregó por mí y conociéndolo, amarlo. Por eso, Jesucristo no es un mito. Y aquí atracamos un aspecto importante, porque Jesús no es solamente un invento, como mucha gente dice, que es un invento de la Iglesia Católica, o un invento del cristianismo. Jesús solamente la Biblia se considera un libro fantasioso y por tanto Jesús es una mera fantasía. Vamos a ver aspectos, documentos históricos que van a hacer referencia a la existencia de Jesús de Nazaret. Entonces, si alguien te dice, oye, la historia me avala, me dice que Jesús realmente existió. Lápiz y papel. Escritores paganos. ¿Por qué usamos la palabra pagano? La palabra pagano es aquellos que no forman parte del pueblo de Israel y fuera de ellos son paganos. Entonces, profesor, yo soy pagano. Si entramos en ese contexto, nosotros seríamos paganos porque no somos sangre judía, pero somos parte de Dios. No hay en el detalle, ¿no? Siglo II. Se habla de unos ciertos cristianos, como aquellos que profesan la fe en Cristo, considerados como Dios. Miren, ya hablamos que en el siglo II se usaba el término cristiano, y eso me hace referencia de que la gente conocía en ese tiempo a Cristo. Ojo, escritos no meramente católicos. Primer historiador, Plinio el Joven. Este historiador de Bitinia escribe en el año 112, emperador Trajano,
Los cristianos se reúnen un día determinado antes de romper el alma y entonan un himno a Cristo como a un Dios. Profesor, usted se ha confundido. Ha puesto Dios con minúscula. ¿Por qué he puesto Dios con minúscula? Porque para el romano, el Dios era el emperador. El Dios a un punto llegaba donde tenía uno de los títulos más grandes, que era el emperador. Por eso veremos más adelante que los cristianos acaban siendo matados, martirizados, fruto de que ellos no se rendían, no se arrodillaban delante del emperador que tomaba el título de Dios. Entonces, Plinio nos va diciendo de que existía en el año 112 este grupo que se llamaba cristianos y que más bien adoraban a este cierto Dios y que no adoraban a el emperador. Tácito narra uno de los eventos más trágicos de Roma, año 115. Habla del gran incendio de Roma, atribuido a Nerón, en el año 64, que culpa a los cristianos. Y esto es un documento importante para hacer entender que esto no lo cita un católico, lo cita un mero romano. Y cómo en este texto que vamos a escuchar ahora se siente el ardor, el odio por el cristianismo. Miren, 115. En la actualidad también existe ese mismo odio. Ciertamente que a veces nos están expresado en algunos lugares ya muy explícito el hecho de el rechazar continuamente a Dios. ¿Qué dice Tácito? Para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristiano. Ese nombre les venía de Cristo, el cual, bajo el reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió a sus principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, en donde confluye todo lo abominable y deshonroso y donde encuentra secuaces. Miren qué horrible hablan de los cristianos. Siglo XV, año 115. Como ya los cristianos, después hemos vivido hace poco la ascensión del Señor. Jesús sube, viviremos poco ahora, Pentecostés, los apóstoles y empezarán a predicar. ¿Y en dónde vendrá? Vendrá todo un desarrollo terrible de enfrentar la fe. Entonces ya se cita aquí a Cristo. Pero también tenemos escritores judíos. Flavio Josefo es uno de los escritores muy importantes dentro del mundo histórico judío. Año 93-94. Y él escribe acerca de la figura de Jesús. Por aquel tiempo apareció Jesús, hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, pues hizo cosas maravillosas. Fue el maestro de los hombres que anhelaban la verdad, atrayendo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo, y como Pilato así era crucificar por acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo, no por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes, pues él se les apareció resucitado al tercer día después que los divinos profetas habían predicho de él estas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Hasta hoy dura la estirpe de los cristianos que tomaron de él su nombre. Miren, entonces, una vez más, cómo estos escritores, tanto Flavio Josefo como Plinio, ellos de alguna u otra manera citan a la figura de Jesús y citan a los que llamarán cristianos. Entonces, qué bonito que este término que nosotros usamos, el cristianos, deberíamos usarlo, porque lo somos cristianos, ciertamente cristianos católicos. Y el término católico lo usará otro padre de la iglesia, que es Ignacio de Antioquía, que será por primera vez que se utilice ese nombre de católico, porque habla de universal. Pero ya vamos viendo que estos autores no hablan que existía Cristo,
que no es un mero invento de la Iglesia. Luego ya usaremos otra fuente, ciertamente la fuente de la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura, ciertamente, encontramos en ella, en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo, los Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, que nos hablan acerca de quién es Jesús. Esperemos en otro curso hablar del Apocalipsis, es un libro muy bonito que da propicio para estos tiempos, pero que es el libro más esperanzador de la Biblia. Ojo, es considerado el libro más esperanzador de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, por todo el simbolismo que tiene el Apocalipsis. Entender algunos detalles ahí, solo algún detalle importante. ¿Por qué el Apocalipsis tiene muchos símbolos? Por un aspecto importante. Imagínate tú, quien escribe el Apocalipsis, Juan, y Juan estaba encarcelado. Y entonces, ¿qué pasaba con Juan? Juan estaba encarcelado y quería comunicarse con la comunidad y no podía. Entonces, ¿qué hizo? Usó códigos para poder hablarle a la comunidad. Cuando la carta pasaba por la mano de Roma, Roma no entendía el mensaje. Entonces, tocará investigar, conocer y profundizar el Apocalipsis, que habrá tema para más adelante y para un curso. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta aquí se logró entender? ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Sí? Por el chat me comenta. ¿Cómo era Palestina en tiempos de Jesús? Esa es un poquito la pregunta que tendremos ahora. ¿Cómo era Palestina en los tiempos de Jesús? Y aquí veremos algunos aspectos importantes, ¿no? Veremos algunos aspectos importantes. Palestina en tiempo de Jesús ciertamente estaba regida por el dominio de Roma. Roma era quien guiaba, quien llevaba todo. Y había una gran fuerza cultural y religiosa en el tiempo de Jesús. Jerusalén era el centro religioso y político, ¿no? Por eso subían a Jerusalén, y en la Biblia encontramos, en Juan encontramos, Jesús sube 3 veces, los 3 años sube Jesús, ¿no?, a Jerusalén. En los otros evangelios encontramos una subida a Jerusalén. La sociedad estaba dividida ciertamente por clases sociales, con élites religiosas, políticas, campesinos y pescadores. Y por tanto, ciertamente la religión judía era quien gobernaba todo el pueblo, llevado de la mano por los fariseos, los saduceos y los esenios. También había una presencia de samaritanos y gentiles. Los samaritanos, para hacer un resumen chiquito, eran aquellas personas que no tenían una buena relación con los judíos. Por eso llega un punto, y si tú has logrado leer la Sagrada Escritura, llega cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que le pide agua. Entonces, mucha gente se sorprende porque, 1, Jesús habla con una mujer; 2, Jesús habla con una samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, no iban de la mano, ¿no? El idioma común en Palestina era el arameo, aunque el hebreo se usaba en contextos religiosos y el griego se usaba en el comercio y en la administración. Mira, qué curioso, ¿no? Y Cristo hablaba los 3 idiomas. Entonces, de nuevo, para que lo comprendan, ¿no? El arameo era el idioma común, como el español. El hebreo se usaba para el momentos religiosos. Lo explicamos en la clase pasada, cuando hablábamos de las siglas sagradas, ¿no?, de Dios, cómo se usaba la palabra, se me fue la palabra, Adonai, se usaba la palabra Adonai para referirnos a Dios en general. No se usaba la palabra Yahvé, por un término de respeto. Y el griego era el ámbito de alguna otra manera de comercio. Entonces, esta Palestina, en la cual nosotros conocemos de alguna otra manera, tenía, ya hemos explicado, la situación política y tenía una situación social. No habíamos explicado que estaba gobernada por los saduceos, los fariseos, y este grupo era quien gobernaba de alguna otra manera todo Israel y todo Palestina. Entonces, cabe ahora preguntarnos, ¿quiénes son los fariseos y los saduceos? ¿Qué características podemos decir de ellos? Entonces, vamos de alguna otra manera
muy rápidamente, porque recordemos el tiempo es corto. Entonces, vamos con una característica de los fariseos. Porque claro, nosotros conocemos en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar muchas veces allí, diciendo, Jesús habla con los fariseos, Jesús habla con los saduceos. Ciertamente son la parte religiosa de Palestina, de Jerusalén, pero tienen cierta característica que los diferencia. Y a esto se enfrentaba Jesús. Los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley, tanto escrita como oral, a lo que ellos tenían su tradición. Creían en la resurrección, ellos creían en la resurrección y en la vida después de la muerte. Ahora, al hablar que eran estrictos en la ley, por eso Jesús muchas veces los criticaba, porque se apegaban a la ley y al punto que esa ley era por encima del hombre. Un ejemplo muy claro, sábado. Para la cultura judía, el sábado es día de descanso, refiriéndose al séptimo día que Dios descansa. Dios descansa. Entonces, el sábado no puede hacer nada. Jesús ve a un paralítico y le dice, toma tu camilla y levántate. Los fariseos se escandalizan porque Jesús cura en sábado. Y Jesús lanza una frase, ¿qué más es? ¿No? El hacer un bien en un sábado o dejar que un fiel muera. Pero para que sepan que el Hijo de Dios está por encima del sábado, yo te digo a ti, levántate. Entonces Jesús siempre va a romperles el esquema a los fariseos. La relación con Jesús a menudo se enfrentan por la verdadera interpretación de la ley. Y lo que les duele a los fariseos es cómo Jesús se acerca a los pecadores. Los saduceos, grupo sacerdotal, aristocrático, acepta solo la Torá, solo la Torá. ¿Y qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros de la Torá y rechazan la tradición oral. No creían en la resurrección ni en los ángeles. Por eso, cuando Lázaro resucita, los fariseos tiemblan porque ellos creen en la resurrección. Los saduceos no. Ellos no creen en la resurrección ni en los ángeles. Miren qué curioso, ¿no? Y de alguna otra manera encontramos la relación con Jesús, esos aspectos sobre todo de discusión, sobre todo un aspecto de lo trascendente. Hasta acá se logró entender. Sí, algo muy chiquito, ¿no? ¿Cuáles eran las instituciones que estaban en Jesús? ¿No? ¿Qué instituciones existían en el tiempo de Jesús? Y aquí vamos a ver que dentro de las instituciones de Jesús existían 3: el Sanedrín, la sinagoga y el templo. ¿Qué son? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Vamos un poquito a comprender. Y esta imagen que ustedes logran ver en la pantalla, ¿no? Esta imagen que ustedes logran ver en la pantalla, ejemplo, había dicho, ¿no? ¿Qué es el Sanedrín? ¿Qué es la sinagoga? ¿Y qué es el templo? Dentro del mundo judío. Entonces, vamos a centrarnos primero en el Sanedrín. Cuando hablamos nosotros del Sanedrín, era un lugar donde se juzgaba. Y aquí hay algo muy importante, muy bonito. No sé si se logran dar cuenta en la pantalla. En la pantalla arriba hay un hombre sentado, un 1. Vemos aquí el pueblo, 2. Vemos 3, una persona parada. Y vemos 4, el Sanedrín. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un juicio. Tenemos el juez, que en el común de los casos era el sumo sacerdote, quien se encargaba de juzgar. Teníamos un grupo de personas que eran llamados los testigos. ¿Cuál era su función de ellos? Es dar testimonio ante el reo que le presentaba. Aquí está el reo. Y aquí hay 2 factores importantes. Estas 2 personas que son quienes los escribanos. Su labor de ella era escribir, o como los secretarios en esos tiempos, era escribir todo lo que pasaba en el juicio. ¿Por qué el juicio de Jesús es injusto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe?
¿Por qué el juicio de Jesús fue injusto? Hay alguien que pueda levantar el micro. ¿Por qué Jesús, por qué de alguna otra manera, el juicio de Jesús fue un juicio injusto? ¿Alguien sabe? Lo pongo más sencillo. ¿A qué hora fue el juicio de Jesús? A ver, chat o micro. ¿No? ¿A qué hora fue el juicio de Jesús? Aquellos que hayan visto la película de Mel Gibson o hayan logrado ver alguna película de Jesucristo, ahora que ha pasado Semana Santa. ¿Qué es? ¿No? A ver, ¿qué me dice? En la noche. En la noche. El juicio de Jesús fue en la noche. Y ojo, justo en la mañana, que fue providencial, la mañana me preguntaron, profesor, ¿por qué el juicio de Jesús fue injusto? Porque normalmente los juicios son hechos durante el día. En el juicio de Jesús no existía, no fue de día, fue de madrugada, fue al tope, se contrató gente para usar de testigos para ese juicio de Jesús y no existía el número 4. ¿Qué problemas hay si no existe el número 4? Pregunto. ¿Qué pasa si no existe el número 4 en este juicio que se hizo sobre todo con Jesús? Era lo que los iban a juzgar. Pero ¿qué pasa si no existe el número 4? Que son los que escribían. Si no contamos con ellos. No hay pruebas. No existe una prueba de cómo fue o de alguna otra manera que Jesús podía valerse. Porque el juicio fue preparado, tramado, para que a Jesús lo mataran. Ciertamente Jesús en ese testimonio se llama y se dice Hijo de Dios, al punto que ya Jesús mismo revela esta identidad y por tanto pues a Jesús lo condenan porque se hace llamar el Hijo de Dios. Justamente uno de los aspectos, ¿no? No habría evidencia, muy bien. Sin evidencia no hay cómo defenderse. Entonces, el Sanedrín, la sinagoga, lugar de oración, era un lugar donde los israelitas, los judíos, iban a orar. No, iban a orar, iban a encontrarse, y es donde muchas veces Jesús, tanto en la sinagoga como en el templo, iban a estar ciertamente del templo de Jerusalén. En el tiempo de Jesús existía, pero luego sabremos por la historia que ese templo se destruye. Y lo único que queda ahora es el muro de los lamentos. Lo que conocemos que mucha gente viaja a Jerusalén a estar cerca de ese muro, el único que queda del templo. Los principales nombres de Jesús. Hasta lo otro anterior, ¿se entendió? Sí, vamos a dar un pequeño contexto, un poquito chiquito, acerca del plano contextual, histórico, de Jesús, de Jesucristo. Ahora vamos a ver ciertos nombres que hacen referencia a él. Hablamos de que muchas veces Jesús, ¿cómo es llamado por el Padre? El Padre, ¿cómo llama a Jesús? Y aquí es importante, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Lo hemos visto cuando hablamos del Padre, que es un texto mal usado para hablar que Jesús es un diosito. Pero lo hemos dicho muy bien, Jesús es consustancial con el Padre, por tanto tiene la misma naturaleza y por tanto es Dios. Jesús aquí, Dios lo llama mi amado, mi predilecto, en quien puesto mi confianza. ¿Cómo lo llaman sus discípulos? Y aquí encontraremos distintas respuestas que la encontramos en la Sagrada Escritura. Jesús es llamado de diferentes formas. Llamado es Jesús, Yoshua, que de alguna otra manera es Jesús el que salva, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, le dice el ángel a José.
La palabra Jesús significa Dios salva. Así que ya sabes, ¿ya? Importante cómo lo llaman a Jesús, que de alguna otra manera refleja la misión que tiene Jesús al hacerse hombre. ¿Qué más? Cordero de Dios. Lo escuchamos muchas veces en misa. ¿Por qué Cordero? Quita el pecado del mundo. ¿Y por qué usamos la figura de Cordero? En el Antiguo Testamento, y porque recordemos que el hombre buscaba remediar el pecado de Adán y Eva. Entonces, continuamente el pueblo de Israel ofrecía sacrificio, y uno de los grandes sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel era un cordero. Y muchas veces, ¿qué hacía? Se usaba en el templo, y otras veces en una de las grandes fiestas que tiene Israel, ¿qué hacían? Agarraban al cordero, todos tocaban al cordero como un signo de que se desprendían del pecado, y ese cordero lo mandaban al desierto a que se muera. Como una especie de el pecado se va. Pero es como querer llenar un jarrón de agua a pura gota. Nunca se iba a llenar, porque el pecado del hombre era tan imperdonable que solo Dios pudo haber reparado el pecado del hombre. Y es Jesús que se hace hombre, se vuelve el cordero que quita el pecado, porque Él se inmola, se ofrece en la cruz, que es lo que nosotros hemos ido viendo en el tiempo de la Semana Santa. Profeta. Tiene este nombre porque tiene conocimiento del hombre. Él conoce el corazón de cada hombre. Logra conocer. Cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, le decía a Natanael. Conoce Jesús lo más hondo de tu corazón. Ojo, Jesús sabe lo que hay dentro de tu alma. Profeta porque viene a anunciar la buena nueva a Jesús. Pero es más que un profeta. Y todos estos títulos, de alguna u otra manera, son los títulos que se han ido dando en el camino. Mesiaja, el elegido, el ungido, el que todo judío esperaba. Y tristemente siguen esperando. Que el Mesías ya llegó. Y este Mesías, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Uno de los signos cuando venga el fin del mundo es cuando los judíos se conviertan. Si los judíos se convierten, ya tienen un signo claro de que estamos en los últimos tiempos, aunque hay muchos signos que nos hacen revelar eso. El Mesías, el elegido, el ungido, el enviado para salvar a la humanidad. Todos los textos del Antiguo Testamento hacen referencia a este Mesías, que es ciertamente Jesús, hijo de David. Que hay aquí mucha referencia. Aquí me colocan Rey de los Judíos. Ciertamente es un título que se le dará a Jesús, sobre todo en su pasión, ¿no? Pero cuando hablamos aquí, ahora en el Hijo de David, hace referencia que Jesús viene del linaje sabemos nosotros que existen las 12 tribus de Israel, y de la tribu que tenía que llegar el Salvador era de la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá viene el rey David. Y por tanto, de esa estirpe, de esa descendencia, que es José, que sigue la estirpe de David y es de la estirpe de Judá, llega el Hijo de Dios. Entonces, hace referencia muy bien a ese título que recibe Jesús. Hijo del hombre. Aquí usamos la terminología muy clara, referencia al texto de Daniel. Daniel, que hace referencia que el Hijo de Dios es hijo del hombre, porque se hace hombre. Un signo mesiánico, que este hombre salvará al hombre, porque el hombre tiene que ser salvado por el hombre. Es por eso que Jesús tiene que morir, es por eso que Jesús tiene que hacerse hombre, porque es eso que es un signo claro de que se cumple el mesianismo puesto en Jesús. Pero también tiene otra acepción, el Hijo del Hombre, sobre todo al usarse el título de Hijo de Hombre, en cuanto y tanto la conexión con la función del siervo de Yahvé. Jesús continuamente será un siervo que está pegada a la voluntad de Dios con la voluntad del Padre, con su voluntad. Entonces es importante entender que Jesús comprende perfectamente la redención, al punto que sabemos perfectamente cuando aparta en este cáliz, porque ciertamente sabía lo que venía. Y Él viene a perdonar los pecados, juzgar, consolar a los pecadores, y emplea este título 82 veces en la Sagrada Escritura. Hijo del Hombre. Y vendrá el Hijo del Hombre a salvar a lo perdido.
continuamente Jesús, esa es su función de él. Y la tercera acepción que encontramos con el Hijo del Hombre es porque es verdadero hombre. Si Jesús no se hace hombre, Jesús no nos redime. Entonces eso es importante a tener en cuenta. Hijo de Dios, o HT, ¿no?, es presentado por el Padre. Él mismo se hace llamar: yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy sentado a la derecha del Padre. Es importante eso que dice Jesús. Y por último, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Y aquí me van a ayudar a ustedes con el chat. Tenemos aquí unos letreros, ayúdenme a completarlos. El primero ya está: yo soy. Y esto lo encontramos cuando, ustedes se acordarán, cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, vienen a capturarlo, Judas le da un beso, el beso de traidor de Judas, y los guardias quieren arrestarlo. Lo dice: ¿a quién buscan? Yo soy. Hemos venido, y dice que los soldados se caen a usar ese término. ¿Por qué? Porque el yo soy hace referencia al Dios de Israel. Entonces se caen. Y ojo, se dice que en la captura de esta historia judía, en la captura de Jesús, no solo fueron soldados romanos, también fueron soldados judíos. Ojo, porque el pueblo judío también tenía soldados de parte de, porque ciertamente Roma tenía todo el poderío en Palestina, tenían sus soldados, pero de alguna otra manera había un ejército personal de todo Jerusalén. Sobre todo en las fiestas se combinaban los dos ejércitos por la gran multitud que llegaba a Jerusalén continuamente por las fiestas. Yo soy. El segundo, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Camino. Yo soy el camino. El tercero, la verdad. Vamos a darle su premio ahí. La verdad. El tercero, ahí los que saben inglés. El tercero, la vida. Y por último, uno más complicado. Yo soy la. Ahora vamos a ver. Yo soy la. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí. Una mano llagada muestra su costado. ¿Qué es? Muy bien, yo soy la resurrección. No, yo soy la resurrección. Entonces son títulos que el mismo Jesús se ha ido dando en el transcurso de todo el Nuevo Testamento. Y tenemos más. A ver, el primero. ¿Cuál es? Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo que viene a iluminar este mundo lleno de oscuridad. ¿Qué más? Yo soy. Hay quien cuida las ovejas. Porque nosotros somos las ovejas de Cristo. Yo soy el buen pastor que continuamente va a cuidar a sus ovejas del lobo. ¿Qué más? La tercera. ¿Qué más? Yo soy la. ¿Qué vemos ahí? Yo soy la. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué parece? Lo que vemos ahí en la pantalla. Soy. Todos lo tenemos en nuestra casa. Todos tenemos eso en nuestra casa. Yo soy la puerta. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, el camino para llegar a Cristo para llegar al Padre es Cristo. Y dicen, para llegar a Cristo, el medio más fácil es María. Y de la mano con José. Miren cómo Dios es grande. ¿Qué más? Yo soy, les ayudo yo aquí. Yo soy el pan de vida. Y por último, yo soy la corona. Yo soy, a ver, ¿quién me ayuda? Yo soy rey. Yo soy rey. Entonces, estos atributos que Jesús se da a sí mismo, el rey. Él es el rey de Israel, el rey del mundo, el rey de nuestra vida. Por eso en estas clases nos tiene que ayudar a entender que es Dios quien tiene que ser el centro. Él tiene que ser el pan de vida, Él tiene que ser la puerta en mi vida, Él tiene que guiarme, Él tiene que, cuando a veces estoy en oscuridad,
Él me tiene que dar luz, es lo que Él continuamente tiene que hacer. Existen las herejías cristológicas y aquí, una vez más, atentos porque vamos a entrar a la parte más compleja de la clase, que es un poquito comprender cómo, claro, yo te digo ahorita, Jesús es Dios y tú me dices sí, pero recordemos que esto en el tiempo no era tan sencillo, porque lo que tú sabes como dogmas de fe, que es un dogma de fe, una verdad que todo católico debe creerla, aceptarla y vivirla. Todas estas verdades que tú sabes ahora, porque las has escuchado una vez en el colegio o has escuchado en alguna parte, ha sido todo un trajín de concilios, de momentos y que se han ido perfilando. Los apóstoles ven a Jesús que se va al cielo, predican a Jesús, pero poco a poco, con la mezcla de aspectos importantes dentro de las primeras comunidades, van surgiendo ciertas dudas. Y es la iglesia que continuamente va a intentar ordenar el aspecto de Jesús. Profesor, ¿por qué lo aprendemos? Porque una vez más, estas herejías las encontramos en las distintas sectas actuales, en los mormones, en los testigos de Jehová, en cualquier otro aspecto que no sea el catolicismo, lo encontramos continuamente. Primera herejía, docere, docetismo. ¿Qué significa el docetismo? Herejía difundida por Marción, Valentín y Basílides, reducían a que reduce la carne de Cristo a una apariencia. Es decir, Jesús parece hombre, pero no es hombre. Parece que come, parece que camina, parece que está cansado, pero no es Dios. Perdón, no es hombre. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto, profesor? Si Jesús parece hombre, en la cruz sufrió Jesús. Si Jesús parece, no sufrió. Y si no sufrió, no nos salvó. Y si no nos salvó, no estamos redimidos. Y si no estamos redimidos, todo esto es un chiste. Entonces vemos cómo una herejía puede cambiar todo el sistema. Tanto San Juan en sus cartas como San Ignacio de Antioquía luchan contra este error. ¿Quién es San Ignacio de Antioquía? San Ignacio de Antioquía, San Juan, si sabemos quién es, un escritor de la Sagrada Escritura. San Ignacio de Antioquía era un padre de la iglesia. ¿Quién es un padre de la iglesia? Son aquellos, en la mayoría obispos, que tienen como función defender la fe en los primeros siglos. Llamaremos a algunos padres apostólicos porque su función será, o mejor dicho, vienen directamente los apóstoles, los apologistas, aquellos que lucharán, defenderán la fe. San Ignacio de Antioquía es un padre apostólico. ¿Por qué? Porque está muy, muy cercano. Por eso, miren, San Juan y San Ignacio, porque son contemporáneos, pero son contemporáneos. Jesús es verdadero hombre que come, bebe, se cansa, camina, llora. Lo hemos visto en la Sagrada Escritura. Jesús llora. ¿Por quién llora? Por Lázaro, por su amigo. El único texto en la Sagrada Escritura donde escuchamos que Jesús dice, Jesús llora. Jesús caminó por las calzadas polvorientas de Israel. Ah, profesor, ahora entiendo por qué la clase empezó diciendo que Jesús históricamente existe, para hacer y contrarrestar esta herejía. Porque si Jesús fue aparentemente Dios, de alguna otra manera no hay un dato histórico que refiera a ello. Pero Jesús curó a los hombres, se enfrentó a los fariseos, Jesús amó con un corazón humano. Eso es lo que San Ignacio van a intentar defender. ¿Se entendió entonces la herejía docetista? ¿Qué es el docetismo? Jesús parece hombre, pero no es. Es Dios solamente. ¿Se entendió? Entonces fácil. Jesús parece que come. ¿Y qué referencia tengo en la Sagrada Escritura? Mira, la historia que Jesús realmente fue hombre. Porque lo vieron caminar, lo vieron trabajar, lo vieron morir. El avionismo, ¿no? El avionismo es una herejía también cristológica que niega
de alguna otra manera, herejía difundida en el siglo II por judeocristianos que niegan que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconocen en Cristo al hombre investido por el Espíritu en el bautismo. ¿Detrás qué hay? Detrás, de alguna otra manera, estamos mirando y viendo sobre todo el aspecto de que Jesús, de alguna otra manera, estos judeocristianos no pierden, y mejor dicho, no quitan de su cabeza las creencias que tienen. No quitan de su cabeza las creencias que van teniendo. San Irineo de Lyon luchará con esta herejía y será él quien de alguna otra manera dirá, ¿no? Verdaderamente Dios es Dios, porque si no fuera Dios no nos hubiese salvado. Y si no nos hubiese salvado, no tendríamos redención. Entonces, tenemos muy bien claro esto. Ahora vamos al adopcionismo. ¿Quién más cree Cristo? Esta herejía está difundida por Teodoro y Pablo de Samosata. Aún seguimos en la Sagrada Escritura, estamos en el siglo II. Entonces, aquí es que Jesús se vuelve Diosito, ¿no? Con una especie de gracia excepcional. Niega, por tanto, la Trinidad y la divinidad. Volvemos a lo mismo. Si no hay salvación, si Jesús no es Dios, si Jesús no es hombre, por tanto, no hay salvación. El gnosticismo, la gnosis cristiana. La anterior se entendió, se logró entender el anterior concepto. ¿Sí? Muy bien. La gnosis cristiana. Cuando hablamos nosotros de la gnosis cristiana es, de alguna u otra manera, vamos un poquito a explicarlo aquí, que ciertas, dice aquí, herejía difundida siglo II, Marción, Valentín y Epifanio y Simón Mago, no es Dios sino es un eón en medio de los demás que ha venido para dar conocimiento a los hombres engañados por sus sentidos. Términos filosóficos. Y aquí hay un detalle importante. La gnosis era de alguna otra manera que solo podían llegar al conocimiento de Cristo solo los iluminados, son aquellas personas que tenían un cierto conocimiento, una gracia especial, y no todos podían tener ese conocimiento de Dios, sino que a ciertas personas Cristo les daba esa gracia, y era una herejía porque el conocimiento de Cristo es para todos, y que de alguna otra manera creaba una división dentro del cristianismo. Por eso el cristianismo verdadero se separa de este pensamiento. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. Profe, no entiendo. Que Cristo, la palabra Cristo se entiende a lo divino y Jesús se ve lo humano. Por eso decimos Jesús Cristo, pero nosotros decimos Jesucristo, porque son lo mismo. Jesús, Dios y hombre, son los dos en una sola persona. Pero esta herejía decía no, que Cristo, o sea, la parte divina viene sobre el hombre, Jesús, y lo diviniza. Una herejía que crea un dualismo de persona. Por eso decíamos que Cristo, ¿cuántas personas tiene? Una. Pero ¿cuántas naturalezas tiene? Dos. Jesús tiene una sola persona y dos naturalezas. ¿Se entendió? Esta herejía es combatida por San Hipólito y otra vez San Irineo. En Jesús hay una sola persona, la divina, con dos naturalezas, humana y divina. De nuevo, el misterio ante el cual nuestra rodilla se cae, sin mezcla, sin confusión, como de dos manos. Es decir, hablamos aquí que en Cristo encontramos esta doble naturaleza, pero en una sola persona, en la única persona del verbo, del hecho hombre. ¿Se entendió hasta aquí? Y aquí viene una de las herejías más trágicas que arremetió contra todo el cristianismo. Lo decíamos nosotros cuando hablamos del creo en Dios Padre, el arrianismo. Arrio, de alguna u otra manera, esta herejía difunde que Jesús es el Hijo adoptado. Jesús es adoptado. Al punto no es consustancial con el Padre, usamos de nuevo la terminología filosófica, y por tanto es inferior a Él. Nicea,
niega esto, este concilio, ni es importante, esto viene en el examen, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El mundo se despertó un día arriano y gimió de dolor, decía San Jerónimo. Porque imagínate tú, que el mundo nazca y el mundo se nazca ateo. El mundo crea sin Dios. Y esto cada vez más parece que va pasando, que va viniendo y va llegando. Apolinarismo. ¿Se entendió entonces? Vamos intentando esquematizar un poquito la cabeza. Adopcionismo, Jesús es, el modalismo, el docetismo, Jesús es aparentemente hombre. Docere, apariencia, Jesús es aparentemente. El avionismo, Jesús de alguna u otra manera no es Dios. La gnosis cristiana nos dice que hay que llegar a tener un conocimiento especial para llegar a Jesús. El arrianismo, Jesús es adoptado. Y vendrá el apolinarismo, otra herejía también, en la cual niega que Jesús tenga alma humana, solo tiene alma divina. Profesor, pero ¿por qué tanta cosa? Porque en el camino se iban dando cuenta de la figura de Jesús, iba creando estas controversias. ¿Por qué? Creyendo que esa alma humana sería como nuestra, pecaminosa. Así creía salvar la divinidad de Cristo. Entonces, como Cristo es Dios y es hombre, entonces Jesús solo tiene una alma, la divina. ¿Por qué? Porque Él no puede tener alma humana, porque nuestra alma tiene pecado. Es la lógica de la herejía. Pero no entra dentro de la lógica del cristianismo. El sínodo de Alejandría dice que Jesús se encarna, se hace hombre, tiene nuestra misma naturaleza, todo menos en el pecado. Tiene todo, lo mismo menos el pecado. Jesús es el impecable, no hay pecado en Él, porque es Dios. Y claro, ¿y qué me ayuda a entender más? Porque la Virgen es inmaculada. Porque Jesús prepara a María para que el Hijo de Dios, el Todo Santo, llegue a la Toda Santa. Mira qué bonito, qué bonita referencia usamos. Sínodo de Roma condenan la herejía de Apolinar. El alma humana en Cristo no es pecaminosa porque no tuvo pecado original. En Jesús no hay pecado, Jesús no tuvo pecado original porque es Dios. Solo el pecado es quien deja la marca pecaminosa en el alma. Jesús, ciertamente, la conclusión es muy clara. En Jesús no existe pecado. Nestorio, el nestorianismo va a decir que Jesús tiene dos personas en Cristo, una humana y una divina. Entonces, ¿yo con qué me tengo que quedar? Jesús tiene una sola persona y tiene dos naturalezas. Acá decía, no, Jesús tiene dos personas y dos naturalezas. Una herejía que es cancelada por Calcedonio. ¿Qué pensaríamos de un hombre que tiene dos personas o dos personalidades? No, tiene un problema en la cabeza. ¿Quién mandaría a quién? Por eso hablamos que Jesús, Calcedonia, hace referencia a que tiene una sola persona y dos naturalezas. Y la última herejía, el monofisismo. No, faltan dos. El monofisismo. Mono viene de uno, fisis viene de una sola naturaleza. Entonces, en esta herejía dice, en el monofisismo, que Jesús tiene una sola naturaleza, la divina. La humana no la tiene. Pero una vez más, yo tengo que tener muy claro, Jesús es Dios y hombre, una sola persona con dos naturalezas, para hablar de la figura de Cristo. Arremete Calcedonio una vez más, en Cristo hay dos naturalezas, una humana y una divina. Si fuera verdadera esta herejía, ¿cómo se explicarían las actitudes de Cristo? Camina, cansa, llora, siente cólera. Si no tuviera tenido la humana, no hubiera realizado actitudes humanas. ¿Tú cuántas naturalezas tienes? Te pregunto. ¿Tú cuántas naturalezas tienes? ¿Dos o una? Una naturaleza, ciertamente, la humana.
la humana. Y por último, el monotelismo. Herejía que habla que Jesús tiene una sola voluntad. Y ojo, Jesús tiene dos voluntades, la divina y la humana, pero sin división, sin cambio, sin separación, y no se confunden. Estas dos voluntades no se oponen, sino más bien se acoplan, se amoldan, se someten libremente. La voluntad humana se somete a la voluntad divina. Un misterio maravilloso que tenemos que comprender. Hasta aquí se logró entender, un poquito amplio, pues yo les invito a que en el resumen que les voy a mandar lo estudien un poquito a la hora que tengan que resolver el examen para que no se confundan. Pero lo que yo que me tengo que quedar es, a ver, pregunta de examen. ¿Cuántas personas tiene Cristo? A ver en el chat. ¿Cuántas personas tiene Cristo? A ver, con lo que hemos escuchado. ¿Cuántas personas tiene Cristo? ¿Una, dos o tres? A ver en el chat. ¿Cuántas personas tiene Cristo? Una persona. Una persona. ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? Dos. Humana y divina. ¿Cuántas voluntades tiene? Una y dos. La humana y la divina. Y aquí nos cabe la última parte de esta clase, decirnos, este Jesús de la cual hoy hemos aprendido más y más, nos cabe entender y nos cabe comprender de alguna u otra manera, este Cristo yo amo y yo sigo. Yo quiero ser parte de este Cristo que me ama y me quiere. Este Jesús que me conoce y me busca. Este Jesús que quiere que cada domingo me encuentre con Él. Hoy hemos visto en esta clase quién es Jesús, que se hace hombre por amor a ti. Amén. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que acoja esta oración nuestra y en ella todo lo nuestro, todas nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros gozos, nuestras penumbrias, todo aquello que nos aleja de Dios. Vamos a poner todo en las manos de este Dios que tanto nos ama. En Él le digamos, junto con Jesús, esa oración que Él tanto pronunció, tanto pronunciaba seguramente. Cada noche puesta Él a oscuras, en el silencio, que oraba todos los días con su Padre. Que nos conceda a nosotros eso, encontrar esos momentos para orar con el Padre y decirle como ahora, juntos y con todas las intenciones que hay en nuestros corazones, le decimos a este Dios que tanto nos ama. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y a nuestra Madre, Nuestra Señora, que tanto nos ama, también le vamos a decir juntos esta bonita oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.